examinar la historia educativa, debemos enfrentar el cambio profundo y cuestionable del trivium al sistema moderno de adoctrinamiento en escuelas públicas, un giro de enseñar a pensar hacia instruir qué pensar. Esta transición no fue coincidencia, sino una estrategia para crear un diferencial de poder en la sociedad. La educación liberal, basada en el trivium, cultivaba el pensamiento crítico, dotando de herramientas para analizar, razonar y comunicar. Sin embargo, el auge del sistema de adoctrinamiento público se alejó de la tradición del trivium. En vez de nutrir el pensamiento crítico, este enfoque priorizó la memorización y obediencia a la autoridad. En estas instituciones, se enseña a los estudiantes a repetir información sin entender su importancia, creando una sociedad incapaz de reconocer falacias o entender principios de razonamiento sólido. Como resultado, las masas quedan desempoderadas, volviéndose vulnerables a la manipulación social y a mentiras graves sobre la naturaleza fundamental de nuestro mundo. Al controlar qué y cómo se enseñaba, quienes tenían autoridad podían mantener su dominio sobre las masas ignorantes. La educación se volvió una herramienta de control social, reforzando jerarquías existentes en vez de desafiarlas. Además, al analizar el desarrollo educativo, vemos una alineación natural entre las etapas de crecimiento cognitivo y el trivium. El primer camino del trivium, la gramática, corresponde al periodo en que los niños son más receptivos a absorber información, típicamente en la primera infancia. En esta fase, los niños absorben naturalmente información sobre lenguaje y conceptos básicos. Al alinear la gramática del trivium con esta etapa temprana, proporcionamos una base sólida en lenguaje y comunicación para el aprendizaje futuro. El segundo camino, la lógica, desarrolla habilidades de razonamiento y coincide con cuando los niños empiezan a cuestionar su entorno, hacia los 7 años. Esta fase es crucial para fomentar el pensamiento crítico, enseñando a discernir la verdad y construir argumentos lógicos. Finalmente, el tercer camino del trivium, la retórica, es donde se aprende el arte de la comunicación efectiva y se alinea perfectamente con el periodo de la adolescencia, cuando la gente se da cuenta de que puede inspirar a otros con sus palabras y forma de expresarse. En resumen, el cambio del trivium a la educación pública busca mantener las diferencias de poder en la sociedad. Recuperar el trivium y adaptar la enseñanza al desarrollo natural puede desafiar esto y empoderar a la gente para pensar y actuar libremente. Discernir verdad de engaño es clave para la libertad y liberación. En la antigüedad, el trivium, método para descubrir la verdad, era conocido y aplicado. Se ocultó para crear masas serviles, impidiendo la libertad y permitiendo el control de pocos sobre muchos. Entonces, ¿qué es exactamente el trivium? El trivium es un camino a la verdad, el arte de navegar la realidad y liberar el potencial. Su ocultamiento busca crear diferencia de poder, permitiendo a pocos manipular a las masas desinformadas. En esencia, el trivium es un método sistemático para el pensamiento crítico. Su propósito es discernir la realidad de la ficción. Es una salida del sistema de adoctrinamiento, una forma de liberarse de la matriz. Todo comienza con la energía vibratoria de la palabra misma, así que analicemos la palabra trivium. Sus raíces vienen del latín, significando 3 caminos o 3 rutas hacia la verdad. En el mundo antiguo, estos caminos eran conocimiento, comprensión y sabiduría, en ese orden. La visión clásica lo divide en gramática, lógica y retórica. En términos modernos, el trivium se describe como entrada, procesamiento y salida. Estos 3 caminos nos sacan de la ignorancia y nos llevan a la luz del saber. El trivium es la ciencia de hallar la verdad, separar hechos de ficción y filtrar falsedades. Dominar esta tríada aclara el pensamiento al eliminar las impurezas mentales. Con este método, entendemos mejor el significado de las cosas y actuamos con verdad y moral.
A través del método Trivium, podemos responder a la pregunta ¿por qué? Nos capacita para generar cambios positivos en nuestras vidas y en el mundo. El Trivium se relaciona con mejorar la mente y está entrelazado con la psique y nuestro bienestar psicológico y espiritual. No se enseña a los serviles, sino a los libres. No es parte del sistema educativo regular, pues las escuelas públicas preparan para servir y las artes liberales para la libertad. El Trivium es una salida del sistema de adoctrinamiento y la forma de alcanzar la educación que los hijos de élites adineradas reciben hace milenios, es decir, una educación clásica que enseña las artes liberales. Conocer y aplicar el Trivium proporciona una llave para abrir todas las puertas en la matriz, ver a través de los engaños de este reino y liberarse en el camino hacia la libertad. Para actualizar el verdadero potencial, es la metodología para aprender y entender la verdad objetiva, conocible mediante la recopilación y procesamiento adecuado de información y la aplicación de este conocimiento. Como buscadores de la verdad, debemos aplicar los principios del Trivium, no solo al engaño del globo, sino a todo lo que desafíe nuestra comprensión de la realidad. En este mundo de desinformación y engaño, guiados por el Trivium como brújula, nos liberamos de las mentiras y los engaños al aplicar las enseñanzas del Trivium a la mentira del globo. Y más allá, desentrañamos el tejido de falsedades que nublan nuestra comprensión del mundo. Seamos guardianes de la verdad, campeones de la razón y buscadores de la iluminación, mediante el conocimiento, la comprensión y la sabiduría.